buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta actividad digital. Como cada 15 días, es un privilegio iniciar este espacio que busca la generación de reflexiones y datos que contribuyan a la lucha contra la desinformación en tiempos de COVID-19. En esta ocasión, nos interesa abrir un diálogo alrededor de los costos de la salud en las clínicas, hospitales y seguros privados durante estos meses de pandemia. Este es el tema de la octava edición de este foro virtual del proyecto colaborativo en el que participan las universidades San Francisco de Quito y UTE, el diario El Universo y el portal digital Código Vidrio. Les saluda Tania Orbe, docente de periodismo UCFQ, y a continuación pues le cedo la palabra a Paul Mena Mena, periodista del diario El Universo, quien presentará a nuestros expositores. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes a nuestra audiencia. Así es, para este foro tenemos a dos invitados. La primera es Ana Delgado. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Es economista por la Universidad Central del Ecuador. Es máster en Planificación y Gestión de Políticas y Programas de Alimentación Infantil por la Universidad Galileo de Guatemala. Tiene un diplomado en los mercados y la regulación por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ana Delgado se sumará a nuestro diálogo a partir de las 17:30, debido a que precisamente está en una reunión con con los miembros del directorio del IES, tratando pues temas precisamente de la salud en tiempos de pandemia. Nuestro segundo invitado es Eduardo Izurieta. Él es presidente ejecutivo de la empresa de medicina prepagada Salud S.A. Es máster en administración de empresas por el IDE Business School. En 1993 se vinculó a Salud S.A. y un año después asumió la gerencia regional de la costa. En 2001 fue asignado a la vicepresidencia comercial nacional. Finalmente, en 2007 asumió la presidencia ejecutiva, cargo que ocupa hasta la actualidad. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Paul, y a todos los oyentes. Bueno, hemos dividido este diálogo en tres bloques. Primero vamos a iniciar hablando sobre los costos de los tratamientos y hospitalización en clínicas privadas. Luego hablaremos sobre la atención y capacidad de estos centros de salud. Y por último, pues cerraremos el diálogo hablando de la situación de los pacientes con enfermedades ajenas al COVID-19, otro gran problema en estos tiempos. Sí, pedimos a nuestros invitados, esperamos que Ana Delgado se conecte muy pronto, que sean muy concretos en sus respuestas, con un máximo de 2 a 3 minutos. Tendremos preguntas de los periodistas asociados a este proyecto, también preguntas del público. Además, daremos espacio a las inquietudes pues, que se generen en Facebook Live desde USFQ y a las retransmisiones en Código Vidrio, El Universo y UTE. Pasamos ya con la primera pregunta. Adelante, Paul. Bueno, Eduardo, en verdad este tema es muy álgido, es un gran problema para la ciudadanía. Hemos visto muchos reportes en prensa sobre los altos costos de la salud privada en lo que va de la pandemia. Por ejemplo, un artículo de Diario El Comercio detallaba hace algunos días el caso de un paciente que fue internado en una unidad de cuidados intensivos y la factura pues llegó a $150,000. Es el costo de una casa grande en la capital, por ejemplo. Es un alto costo. Según ese mismo reportaje, esa misma publicación, la póliza de seguro cubrió solo la tercera parte de este monto. Entonces aquí viene la pregunta, cuando un usuario de un seguro privado se enfrenta a esta situación, pues, ¿qué responsabilidad o cuánto asume el seguro privado? Gracias, Paul. Creo que es una pregunta muy importante. Los seguros privados en el país y todas las empresas que tienen productos de este tipo tienen distintos planes y los planes tienen todo tipo de cobertura. Son coberturas desde $20,000, $30,000 hasta $1,000,000, incluso más que eso. Entonces, todo depende del plan que haya contratado la persona. Si la persona contrató un plan de $1,000,000, pues tiene toda la cobertura hasta ese límite. Pero
Esa es una decisión que toma la persona cuando contrata el plan. Esa es la gran diferencia entre los seguros de personas y los seguros de bienes. En los bienes uno le puede poner un valor, uno asegura un vehículo por el valor comercial del vehículo. En el caso de los seguros de personas, es lo que el plan, yo contrato un plan de acuerdo a mi capacidad económica y de acuerdo a mi necesidad. Entonces, es muy variable, muy variable. Es importante notar que si bien es cierto, existen ese tipo de casos, son casos extraordinarios. El 90% de las atenciones, no me refiero a COVID en este momento, pero el 90% de las atenciones están por debajo de los $10,000. Entonces, obviamente hay atenciones más complejas, pero en número son la minoría. Entonces, como digo, es diferente, es diverso, hay una cantidad de planes y depende de la capacidad adquisitiva y de la empresa con la que se contrata. Hay empresas que tienen planes más bajos, otras que tienen planes más altos. Ahora, Eduardo, cuando ya un cliente, un usuario de un seguro privado, pues se ve en esta situación, ha contratado un seguro cuyo monto es un pequeño con respecto a la factura, pues bueno, ya las reglas del juego y el contrato ya está en vigencia y el seguro pues asumirá lo que tenga que asumir. Pero en todo caso, ¿hay alguna alternativa? ¿Los seguros privados piensan en un plan en este tipo de casos o simplemente pues se ejecuta el contrato y el usuario queda pues a su suerte? A ver, en este tipo de temas es importante mirar varias cosas. Una es la necesidad del usuario. El usuario siempre puede tomar un plan más alto en cualquier momento, cuando lo decida. Tiene la libertad de tomar un plan más alto. Pero obviamente tiene la libertad de tomar un plan más alto antes de que se produzca la enfermedad. Lo que no es viable es, supongamos que hay un caso de una persona que está en cuidados intensivos y la cuenta comienza a subir porque es verdad, el tema del costo de cuidados intensivos en promedio en clínicas privadas está en los $70,000. Entonces, si una persona ya está en una unidad de cuidados intensivos, en ese momento no puede solicitar un incremento de cobertura porque se produce lo que se llama una antiselección. La gente se pediría más cobertura solamente cuando sabe que el gasto es cierto. Y entonces ahí no es sostenible para la compañía de seguros médicos o empresa de medicina prepagada. El desafío es que sea sostenible. Ahora, si nosotros ya conocemos estos costos, lo más lógico es que las personas pidan voluntariamente, antes de llegar a una situación extrema, un aumento de la cobertura. Y las empresas con toda seguridad lo van a ofrecer. Gracias, Eduardo. Vamos a dar la bienvenida a Ana Delgado, a quien le estábamos esperando y ya pudo conectarse. Nos alegra que ya esté con nosotros, Ana. Y con usted pasamos pues a la siguiente pregunta, porque esta es una situación inédita ante la cual nadie estaba preparado, entonces tampoco nadie podía prever cuánto podría costar. Según un reportaje del diario La Hora, las cuentas de los pacientes con COVID-19 en los hospitales privados rondan las decenas de miles de dólares. Incluso llegan a $70,000. En este mismo artículo se detalla que el costo para ingresar a una clínica privada es de $20,000 para cuidados intensivos y $12,000 para hospitalización. ¿A qué se deben estos altos costos? ¿En qué están basados estos rangos de precios? Muchas gracias y les pido mil disculpas, pero estábamos en una reunión con el IES de la que me fue imposible salir antes. A ver, el tema de costos es un tema de costos en salud, es un tema muy complicado, pero me parece muy oportuno analizarlo en este espacio porque es importante que la ciudadanía aprenda a leer este problema. Como usted decía, pues se ha hablado mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el tema de los altos costos, especialmente en la terapia intensiva. Este problema, que como yo decía es tan complejo, no puede ser analizado a la ligera. Es muy fácil decir, un paciente costó $70,000.
yo pregunto, ¿cuántos días estuvo ese paciente en la terapia intensiva? Yo pregunto cuál es la condición del paciente. ¿Es un paciente añoso? ¿Es un paciente que tiene complicaciones, que tiene otras enfermedades, que tiene comorbilidades, especialmente en el tema del COVID? Entonces, por eso, insisto, es un tema muy complejo y se necesita tiempo para explicarlo. La terapia intensiva es un servicio que se brinda a los pacientes en estado crítico. Ese es el tema fundamental. Y si la situación del paciente es en estado crítico, ese costo es más elevado. Yo no sé cuánto tiempo tengo para poder hablar de este tema, pero si el tiempo es indefinido, pues yo puedo profundizar. Pero entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el caso del paciente que fue muy analizado, especialmente en redes sociales. $70,000, 30 días. Si usted divide 70,000 para 30 días, significa que el costo por día es de 2.300 y pico de dólares. El problema radica básicamente en que cuando los pacientes van a un hospital del Ministerio de Salud, con cobertura del Ministerio de Salud, pueden ir también a una institución privada, pero tienen la cobertura del Ministerio de Salud, o va cubierto por el IES o por un seguro privado. Yo quisiera hacer una diferencia. Primero, si va desde los hospitales públicos, el paciente nunca se entera lo que pagaron por él. Ese es el tema, nunca se enteró. En el caso de un paciente que tiene, que va a una clínica privada y que no tiene cobertura de la red pública, entonces ese paciente o sus familiares sí tiene que pagar el costo de la atención. Entonces es allí cuando los pacientes dicen, he pagado demasiado, ¿no? He pagado demasiado y es comprensible, o sea, nosotros entendemos perfectamente, pero yo insisto, se trata de una atención de alta complejidad porque está destinado a los pacientes críticos. Entonces, cuando va, el problema nuestro radica allí, prácticamente. Los familiares o el paciente pagan una cuenta de $70,000, en ese momento deben sacar de su cuenta bancaria o de su bolsillo los $70,000. Cuando el Ministerio de Salud o el IES lo pagan, entonces el paciente sale tranquilamente porque no sabe lo que ha pagado el IES y el Ministerio de Salud. Yo quisiera hacer unas dos puntualizaciones nada más. Usted Sí. decía que depende de las condiciones y una de esas condiciones es la edad del paciente, es decir, si un paciente es mayor, es un adulto mayor, es más costoso el servicio. Y dos, hacemos un cálculo de más o menos $2.300 al día por cuidados intensivos. No sé si nos podría explicar por qué ese costo, $2.300 al día es caro. No muchas personas tienen para cubrir eso. ¿Por qué ese costo? ¿Qué implica? ¿Qué servicios implica para llegar a ese precio? Sí, a ver, su primera pregunta. No es que el paciente de más edad, solo por tener más edad, paga más. El problema es que el paciente de más edad seguramente tiene mayor número de complicaciones. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿por qué la terapia intensiva es tan cara? Yo quiero hacer una precisión. En el ejercicio que yo les hacía, el costo diario de la terapia intensiva es 2.300 y pico. Pero hay una cifra que es la base para estos cálculos. El día en terapia intensiva cuesta por lo menos $2.500. Ese es el costo que está más o menos establecido. No tenemos estudios que nos digan si ese costo es mayor en la red pública o en la red privada. En algunos casos nosotros pensamos que nosotros incluso tenemos costos menores, pero no hay un estudio debidamente realizado para poder sustentar eso en este momento. Pero de algunas referencias y análisis que hemos hecho incluso con gente del Ministerio de Salud, vemos que en el sector privado podrían haber costos menores. Ahora, paso entonces a explicar por qué la terapia intensiva cuesta tanto. El costo de terapia intensiva está compuesto por varios factores.
Analicemos el tema del diagnóstico. Un paciente que está en una cama de hospitalización, es posible que un examen de diagnóstico determinado, sea rayos X, imágenes, tomografías, etcétera, o sea un examen de laboratorio, puede ser mandado por el médico al inicio, tal vez en el centro, en la mitad de la estadía, y tal vez uno al final de la estadía. En la terapia intensiva, los exámenes se hacen en función de la condición del paciente y del criterio médico. Un examen puede ser repetido varias veces en el día. Entonces, miren ustedes, los mismos exámenes que se hacen en el área de hospitalización, en una terapia intensiva, van a costar más por la frecuencia. Entonces, una diferencia crucial. Vamos a otro factor del costo, el tema de las terapias y de los procedimientos especiales. Por ejemplo, la hemoperfusión, una terapia que se hace para limpiar la sangre, o la transfusión de plasma convaleciente de banco de sangre, que se está utilizando ahora en el COVID. La hemoperfusión necesita, para ser realizada, de un filtro que tiene un costo de $2.000. Solamente un filtro para realizar esa terapia. Son procedimientos especiales que se dan a un paciente crítico, en estado crítico. Por eso el costo de la terapia intensiva es tan alto. Otro tema es el de los medicamentos o suplementos nutricionales. Por ejemplo, en este momento con el COVID-19, un paciente que pasa tantos días, ustedes saben que el periodo de permanencia en terapia intensiva es muy alto, por eso es que no hay cambio de camas y por eso es que las terapias intensivas colapsan. Ese paciente necesita alimentación parenteral diaria, o sea, permanente. Eso tiene un costo. Los equipos, las instalaciones. En la terapia intensiva tenemos una serie de equipos que generalmente son de tecnología de punta, muy complicados, que necesitan de ciertas instalaciones especiales. Por ejemplo, la luz eléctrica en todas las áreas de un hospital son importantes, pero en la terapia intensiva hay diversidad de equipos, cada uno debe tener su respaldo, porque no puede, porque hay un corte de luz, no puede quedarse el paciente sin el servicio. El tema de los honorarios. En la terapia intensiva, el responsable de los pacientes es el intensivista, pero el intensivista sabe que en el momento que el paciente tiene una complicación cardiológica, tiene que llamar al cardiólogo. Si tiene una complicación de riñones, tiene que llamar al nefrólogo. Todo eso va sumando al costo. El personal de la terapia intensiva es un personal de altísima especialidad, de altísima especialización. No es un médico general, no puede ser un médico general. Y para terminar, y yo quiero que me dejen hablar del tema, es el tema de la calidad. La calidad tiene un costo. La calidad tiene un costo. Nosotros, por ejemplo, les voy a contar algunos ejemplos, porque este es un tema central, es un tema tal vez intangible para muchos, pero es fundamental en el sector salud. En el Hospital Alcíbar de Guayaquil, nosotros atendimos a la paciente índice, cuyo caso fue reportado a fines de febrero. Es la primera paciente. La paciente del país reconocida por el Ministerio de Salud. Hay versiones que hubieron otros pacientes, pero la paciente índice reconocida por la autoridad sanitaria es la señora que estuvo en el Hospital Alcíbar. En ese momento estaba comenzando el problema de COVID. No había, Guayaquil era la primera ciudad donde se daba un paciente. No teníamos una experiencia cercana de Ecuador. Sin embargo, la paciente índice fue atendida en el Hospital Alcíbar y no hubo un solo contagio de los profesionales que la atendieron, porque nosotros desde febrero, porque a fines de enero comenzamos las reuniones con la autoridad sanitaria y precisamente en una reunión de trabajo estuvo presente todo el equipo, delegados del equipo del Hospital Alcíbar estuvieron por Zoom, del área de emergencia, de terapia intensiva, de hospitalización, estuvo la enfermera jefe, etc. No hubo un solo profesional de salud contagiado cuando no había experiencia, porque ese hospital había
reforzado totalmente los protocolos de bioseguridad, se había reforzado también los equipos, el comité de infectología, etcétera. Muchas gracias, señora Delgado. Entiendo que los hospitales han tenido que hacer una inversión grande justamente para tener unos equipos y unas instalaciones con el objetivo de no seguir propagando el virus. Ahora, esta situación, la pandemia, cambia en muchos sentidos las reglas del juego de un seguro. Estamos más expuestos, hay mayor riesgo. Si hay mayor riesgo, pues puede esto causar incurrir en mayores gastos de parte de un seguro privado. Eduardo, ¿cómo está la situación económica de los seguros privados en el Ecuador? ¿Está sólido el sistema? ¿Están respondiendo bien? ¿Se está cumpliendo con el pago de los seguros a sus usuarios? La situación de todo el sistema es muy sólida. Nosotros, todas las empresas de medicina prepagada y de seguros médicos, tienen todas las reservas del caso y la situación es de solidez, así que los clientes de todo el sistema pueden estar tranquilos. Sí es importante anotar un tema, que es que normalmente, y eso sucede en la mayoría de países, las pandemias no están cubiertas por el seguro privado. Eso sucede en la mayoría de los países. Acá, yo en la empresa que represento, nosotros decidimos cubrir los costos de la pandemia antes de que el gobierno dé la instrucción a todo el sistema. Y lo hicimos porque creemos que es una responsabilidad nuestra estar con nuestros clientes precisamente en estos momentos. Así que estamos cubriéndolo. Hasta el momento, las empresas privadas de seguros médicos y medicina prepagada han pagado cerca de $12 millones por gastos de COVID. Entonces, eso es importante. Es un dato aproximado, porque todavía no están las cifras oficiales, pero estamos hablando de una cantidad importante. Pero un poco para entender bien esta cantidad, no sé si podemos hacer una comparación, por ejemplo, ¿cuánto se cubrió en estos meses del año anterior y compararlo con lo que se ha cubierto en este año? ¿Es posible hacer ese cálculo? A ver, el año anterior, bueno, obviamente en temas de COVID no había, entonces tenemos un exceso de esos $12 millones de COVID. Ahora, lo que ha sucedido también, que es una contraparte, es que muchos de los procedimientos electivos, especialmente, los clientes han decidido todavía no hacérselos. Por ejemplo, si una persona tenía planeado hacerse una cirugía de la rodilla, ha preferido esperar y todavía no se hacen esos procedimientos. Entonces, por un lado ha habido un incremento de los costos por el COVID, pero por otro lado ha habido una reducción porque muchos procedimientos normales, digamos, de los que se hacía antes la gente, se han reducido por efectos de la pandemia, de la cuarentena, pero pensamos que esos procedimientos, sobre todo las cirugías programadas, se van a realizar ya en los próximos meses. De hecho, de las cifras que tengo, en el mes de agosto que estamos terminando, ya en la ciudad de Guayaquil, los costos médicos, tanto ambulatorios como hospitalarios, están prácticamente normalizados, los costos médicos que no son COVID. Entonces, a eso hay que agregarle el costo COVID. Es difícil, todavía no existen cifras oficiales para poder comparar todo, pero se ha producido esto y el sistema está fuerte, está sólido. Claro. O sea, pero el hecho de que un seguro no cubra eventos en una pandemia, eso nos enteramos todos cuando entramos en la pandemia, salió esta cuestión de que mi seguro privado no me cubre una pandemia. Me imagino que eso tiene una razón técnica para el bienestar del propio seguro, para que el seguro sea viable. Ahora, entiendo que los seguros nacionales están sólidos, pero también esto se debe a que las cirugías programadas, las cirugías regulares han decrecido y eso le ha dado solidez al sistema, ¿es así? No, porque el sistema ha estado sólido antes de la pandemia, entonces
en este momento se ha producido esta suerte de compensación, ha subido el COVID y han bajado los costos normales. Lo que va a suceder después probablemente es que comience a bajar los gastos de COVID y se vayan normalizando los gastos normales. La razón por la cual técnicamente no se cubren las pandemias es porque el costo es incierto. No hay manera de saber cuánto va a costar y no está en las notas técnicas de las empresas. Y además, las pandemias no están cubiertos por los reaseguros, entonces todo tiene que asumir la empresa local. A pesar de esta situación, los costos de la pandemia están siendo absorbidos por el sistema sin ningún problema, o sea, estamos en capacidad de hacerlo. Y cuando luego regresen los costos regulares, digamos, vamos a estar también en capacidad de asumirlo sin problema. Ok, gracias Eduardo. Vamos a continuar con Ana. Queríamos citar un artículo del diario El Universo del 6 de agosto. Indicaba que las clínicas privadas en Guayaquil estaban al 70% de su capacidad. ¿Cuál es la situación actual en Quito, Guayaquil y a nivel nacional? Según sus estimaciones, ¿cómo estarán los hospitales privados en los próximos meses? Tomando en cuenta que ya empezamos una etapa de desconfinamiento desde el 13 de septiembre. ¿Qué proyectan y cómo están ahora? A ver, en Quito la situación es la siguiente. Yo he actualizado la información al día de ayer, precisamente. Nosotros en este momento sí tenemos disponibilidad de cama. Yo debo aclarar que nuestra red en Quito, las redes son diferentes, ¿no? En Quito nosotros tenemos hospitales insignes como el Hospital de los Valles, el Hospital Metropolitano, el Bosandes, con una larga experiencia. Pero en Guayaquil nosotros tenemos una red muy grande en cuanto a número de camas, especialmente, y a número de miembros. El número mayor de miembros de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados está en Guayaquil. Efectivamente, en Guayaquil nosotros estamos con una ocupación de cama en UCI más o menos alrededor del 80% y en camas de hospitalización de un 70%. En Quito, en UCI, nosotros tenemos en este momento una ocupación de 76% de las camas orientadas a COVID y 84% de las camas orientadas a otras patologías. Pero sí tenemos disponibilidad, pero no es un número mayor, no es un número ilimitado, no es un número mayor. En hospitalización tenemos también mayor disponibilidad. Nosotros en Quito habíamos asignado para atención de COVID 100 camas de hospitalización y al momento están ocupadas en un 71%. Pero bueno, estas cifras de disponibilidad de cama son coherentes con la velocidad de reproducción del virus, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Politécnica de Quito. Ellos dicen, de acuerdo a sus cálculos, que en las últimas 4 semanas en Quito, es decir, en el mes de agosto, la velocidad de transmisión del virus se mantuvo siempre -1. La semana que acabamos de terminar está en 0,86 y la semana anterior en 0,94. Esto implica que por cada persona infectada se contagia el 0,94 en la semana anterior, 0,86 en la semana que acaba de terminar. Sin embargo, permíteme interrumpirle para explicar un poco mejor al público. ¿Significa que hay un decrecimiento en los contagios? ¿Menos contagios? Hay un decrecimiento en la velocidad de reproducción del virus. Eso es lo que se ve en las cifras aportadas por el modelo que arma la Politécnica de Quito, que es una información muy confiable. Ahora, lo que yo pienso es que esta disponibilidad de camas que se ve en Quito, que no es mayor tampoco, pero que ya no tiene las largas listas de espera de las semanas anteriores, lo cual ya es un respiro, y encima tenemos en este momento camas desocupadas. El análisis no se puede hacer solamente del sector privado, porque además ASPE no tiene agremiado en Quito a todas las clínicas existentes en Quito, sino a un número determinado, realmente las más significativas, digamos. Hay muy pocas instituciones más representativas que no están en ASPE, ¿no?
pero no se puede hacer el análisis solamente a partir de esta información que yo les doy. Es necesario que comparemos con las cifras de la red pública. En la red pública, de lo que entiendo, todavía hay saturación de las UCI especialmente y también alto nivel de ocupación en hospitales. Nosotros mismos, yo les he dicho a ustedes, 76% en las áreas COVID, en UCI y 84% en las áreas no COVID. Pero nosotros mismos tenemos hospitales, miembros nuestros, que están al 100% de la capacidad en UCI, tanto en COVID como en no COVID. Y también están otras al 100% en la parte de hospitalización de otras patologías. El promedio es 76 y 84%. Entonces, nosotros lo que vemos es que la situación sí ha disminuido, pero tenemos que esperar todavía qué pasa la siguiente semana, ¿verdad? Y las siguientes semanas. Sí nos preocupa el tema del levantamiento del decreto de excepción. Lógicamente el país está en una condición económica que requiere salir de estas condiciones tan drásticas, pero sí nos preocupa y allí pensamos que la ciudadanía tiene muchísimo que ver. La ciudadanía tiene que aportar esto que hemos logrado en Quito, primero aplanar la curva. ¿Qué es exactamente lo que le preocupa de esta decisión del gobierno? No, nos preocupa que la situación se pueda agravar. O sea, que lo que hemos conseguido, la situación no se mantenga, sino que se empeore. Eso es lo que nos preocupa, pero estamos conscientes que la economía requiere también activar al menos ciertas áreas, ¿no? En forma progresiva. Entonces, estamos conscientes de eso. Pero entonces lo que yo creo que habría que hacer es un fuerte proceso educativo que llegue a los sectores especialmente que tienen mayor nivel de positividad. Eso es muy importante, continuar la búsqueda activa de casos, son cosas muy importantes. Nosotros, desde nuestra parte, lo que hemos hecho es elevar nuestra disponibilidad de UCI. Por ejemplo, nosotros hasta hace un mes y medio, teníamos 53 UCI en Quito. En este momento tenemos 69. Nosotros nos hemos ampliado en el área de UCI, hemos también vuelto operativas algunas camas que no estaban operativas. Nosotros estamos preparados para, si es que el problema se agrava, poder responder a los pacientes que acudan donde nosotros, ¿no? Estamos para ayudar. Los miembros de ASPE tienen un fuerte compromiso con la salud de los ecuatorianos y con el Sistema Nacional de Salud. Una puntualización nada más. Usted nos habla de que actualmente hay el 71% de camas disponibles. 76% de las camas de UCI en las áreas COVID. Y 71 de camas hospitalarias. Esos son, me imagino, buenas noticias porque en las semanas anteriores estaba colapsado. 100%. Estaba 100%. ¿Durante cuántas semanas estuvo al 100% de ocupación, tanto en UCIs como en camas hospitalarias? Yo le puedo decir que por lo menos tenemos junio, julio. Tal vez julio fue el mes más difícil y junio también, junio y julio, es donde estuvimos en Quito el mayor problema. ¿Ustedes han hecho los cálculos tal vez de si se quitan pues ya las restricciones, en qué tiempo volveríamos a copar el sistema de salud? ¿Cuánto nos tardaría copar nuevamente el sistema de salud? No tenemos esa información. Eso tendríamos que pedirlo al área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. Perfecto. Eduardo, usted nos decía que un usuario, un cliente de un seguro privado, en cualquier momento puede pedir el aumento de su cobertura. Ahora, ya que estamos en un momento extraordinario de pandemia, donde el riesgo crece y además, con lo que usted nos acaba de decir, no están funcionando los reaseguros, los seguros están enfrentando por sí mismos esta situación. Ahora, si un cliente en este momento decide aumentar su cobertura, ¿cómo están los precios de las pólizas? ¿Han crecido esos precios o no? Los precios no han crecido por el COVID. No ha habido un crecimiento de eso. El seguro siempre funciona cuando hay un elemento que se llama riesgo. ¿Okay?
yo puedo tomar una mayor cobertura cuando estoy sano y la aseguradora asume el riesgo de que te puedas enfermar o no. Ese es el principio del modelo y ese es el principio del sistema. Entonces, una persona que está sana en este momento y que tiene, por ejemplo, una cobertura de $20,000 y se siente vulnerable, puede pedir un incremento de cobertura y la empresa está asumiendo el riesgo de que esa persona pueda enfermarse o no, o de que esa persona, si se enferma, pueda caer en una unidad de cuidados intensivos o no. Porque recordemos que el tema del virus es bastante variable. Tienes personas que se enferman, que son asintomáticas, tienes personas que se enferman y no tienen ningún costo porque se curan con reposo en su casa, y tienes el otro extremo que necesitan cuidados intensivos. Entonces, la persona puede solicitar eso, insisto, mientras no tenga esa enfermedad. ¿Okay? Los precios no han variado. Obviamente, si una persona quiere una mayor cobertura, va a tener que pagar más, evidentemente, por la mayor cobertura que estaría recibiendo. Pero los precios no han cambiado. Se tendrá que analizar a futuro esta situación, porque sí puede que influya en los precios a futuro, porque imaginémonos que un mundo en el que tenemos todas las enfermedades que ya conocíamos, más el COVID. Evidentemente, eso es un costo adicional que de alguna manera tiene que verse reflejado en el precio futuro de los contratos de salud. Pero hasta el momento no ha sucedido eso. Y de parte de los seguros privados, ¿cómo ven ustedes la decisión del COE nacional de esta posible alza de las restricciones? No existe una visión uniforme, digamos, o oficial de parte de los seguros privados. Yo pienso que era insostenible mantener el estado de excepción más tiempo. Vamos casi 6 meses en esto. Creo que es un momento en que las personas tenemos que asumir la responsabilidad y tenemos que producir y tenemos que salir. Vamos a ver qué tan responsables somos, y vamos a ver también no solo las personas, sino también los empresarios. Yo digo, si hay empresas que pueden trabajar bajo este sistema, ¿por qué cambiando el estado de excepción tienen que cambiar si todavía hay el riesgo afuera? El caso de la empresa que yo dirijo, vamos a seguir con teletrabajo independientemente de las decisiones del COE, porque somos 1,200 personas que estamos trabajando, que el momento en que damos la instrucción de que vayan a la oficina, el riesgo de contagio en el transporte público, dentro de las oficinas, aumenta. Entonces sería irresponsable hacerlo. Entonces, no hay una visión global, pero yo creo que es una decisión que era necesaria y esperemos que sea positiva. Eso solo vamos a saber en pocas semanas más. Como en la pregunta anterior, ¿cómo van a estar la capacidad de los hospitales en las próximas semanas a raíz de la decisión del COE? Yo creo que eso no lo sabe nadie. Eso lo tenemos que ir descubriendo poco a poco. Gracias, Eduardo. Un poco para aclarar al público, si yo aumento mi póliza de cobertura y mañana me da COVID, ¿ya estoy cubierto? Sí. Mientras hoy día hayas estado sana y mañana te da COVID, estás cubierto. ¿Ok? Lo que no puede pasar es que hoy día ya tengas COVID y quieras aumentar la cobertura. Eso no. Ok. Pero la confirmación de si tengo o no tengo COVID se hace ¿cómo? Bueno, siempre se hace con una prueba y obviamente siempre partimos de la buena fe de las personas, ¿no? Ok, bueno, sigamos ahora con Ana y un poco poniendo en antecedente lo que ya nos mencionó Eduardo, que la gente ha dejado o para después cirugías programadas o atenciones que estaban pendientes en esta época, porque los hospitales, tanto públicos como privados, se concentraron en atender COVID. ¿Cómo están la atención en estos momentos en los hospitales privados? ¿Han retomado o no han parado de atender otro tipo de enfermedades, otro tipo de accidentes, cirugías, y cómo están volviendo a estas atenciones? Sí, las situaciones fueron diversas. En Guayaquil el incremento de los casos fue tan dramático, tan drástico,
fue exponencial, que no dio tiempo a nada. Entonces, en Guayaquil, nuestros miembros inmediatamente pasaron, cada día iban pasando más número de camas a la atención de pacientes COVID, tanto en UCI como en hospitalización y en emergencia, que era por donde entraban, ¿no? Entonces, eso fue en Guayaquil al principio, y cuando ya comienza a decrecer la curva, desde que estábamos en la pandemia, nosotros ya veíamos el desafío que era continuar la atención de los pacientes COVID y los pacientes no COVID, porque entendíamos que había mucho temor por parte de la población de ir a una unidad de salud y poder correrse el riesgo de contagiarse de COVID. Entonces se tomaron las medidas del caso. Desde el principio pues se aislaron áreas, pero ya les digo, en Guayaquil, por ejemplo, el grupo Kennedy terminó el 100% atendiendo a pacientes COVID. O sea, ellos ayudaron muchísimo en la parte norte de Guayaquil. Eso fue en Guayaquil. En Quito, la curva se aplanó. Entonces, se ha seguido atendiendo las dos áreas, COVID y no COVID, es decir, otras patologías, pero siempre la demanda ha sido menor, porque como ustedes ya han dicho, hay un gran porcentaje de cirugías represadas. Entonces nuestra producción bajó significativamente en Quito, y como la curva fue alargada, el problema ha sido serio, porque son como 6 meses donde el proceso de producción ha bajado, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la red pública, ellos están con el mismo problema. Precisamente en la reunión que acabamos de tener con el presidente del Consejo Directivo del IES y con todos nuestros miembros, analizábamos el tema. El IES tiene un número importante de cirugías represadas, y lógicamente ellos están queriendo que nosotros atendamos esas cirugías, ¿no? Entonces hay que prepararse para eso. Yo insisto, nosotros seguimos atendiendo. En Guayaquil está la situación mucho más normal, porque allá fue la curva rápido y luego el problema pues se disminuyó muchísimo, y entonces han seguido con la atención de las patologías en general. En Quito se ha tratado de combinar desde el principio las dos cosas, y pensamos que en los próximos meses, tanto Quito como Guayaquil, bueno, hay que ver lo que pasa, ¿no? No podemos adivinar lo que va a pasar, pero nosotros aspiramos que se vuelva a retomar la demanda de los servicios privados, tanto en Guayaquil como en Quito y en otras ciudades. Más o menos lo que ha pasado en Quito es lo que se reproduce en Cuenca, Tungurahua, Riobamba, en la sierra, ¿no? Y lo de Guayaquil se parece a lo que ocurrió en Santa Elena. Son las dos provincias que tuvieron esa subida tan fuerte, pero luego Manabí, El Oro, Los Ríos están más o menos en la situación que yo he mencionado respecto a Quito. ¿Y cómo está el sur del país, del Austro? Cuenca, Loja. Tenemos una situación complicada, pero ya está menor también. Está bajando la velocidad de reproducción tanto en Loja como en Cuenca. En Cuenca la red pública está totalmente llena. Nosotros estamos atendiendo pacientes COVID y no COVID. Yo quisiera mencionarles algo. Nosotros en el mes de enero, cuando bueno, ya se reportaron los primeros casos de COVID en China, la autoridad sanitaria comenzó el proceso de preparación, y nosotros siempre aportamos en lo que podemos con la autoridad sanitaria, porque somos parte del Sistema Nacional de Salud y tenemos un compromiso con la salud de los ecuatorianos. A fines de enero nosotros ya tuvimos la primera reunión técnica donde se analizó el primer documento que se le llamó Lineamientos Operativos de Respuesta frente al COVID-19. Entonces yo estuve allí con médicos del Metropolitano, de la Clínica Pasteur y médicos del Hospital Alcíbar de Guayaquil, aportando en la construcción de ese documento, ¿no? en el análisis, aportando con sugerencias, etc. En ese documento precisamente se definía cómo nos íbamos a organizar. Entonces allí se definió en el documento, e hicimos el acuerdo, que en una primera instancia de la enfermedad la red pública iba a concentrar los pacientes COVID, y nosotros nos íbamos a quedar como la red a donde especialmente el IES y el Ministerio de Salud, pero también el ISFA, ISPOL, etcétera,
nos iban a derivar los pacientes afectados por otras patologías, para que el IES, el Ministerio de Salud y las instituciones públicas desocuparan sus camas, para ellos concentrarse en la atención de COVID. Entonces, esa fue la primera etapa. En Guayaquil esa etapa fue muy corta, ¿no? Porque inmediatamente todas las clínicas tuvieron que adaptarse para atender a pacientes COVID. Acá, en el resto de la sierra, en Quito, la situación fue diferente y nos mantuvimos a casi un número mayor de meses atendiendo solo a pacientes derivados no COVID. Pero Ya. claro, nos llegaban también pacientes privados, ¿no? También nos llegaban cubiertos por seguros privados o cubiertos por su propio presupuesto. Entonces, eso es más o menos la síntesis de la situación, pero yo quería poner énfasis en eso, que nuestro accionar respondió a un acuerdo con la autoridad sanitaria. Entonces ya en este momento, llegó un momento en Quito en que ya no podían, ni ellos nos podían derivar a nosotros pacientes no COVID, ni nosotros les podíamos enviar los pacientes COVID, porque ese era el acuerdo. Ya no podíamos, ¿no? Una situación compleja. Sí. Eduardo, una consulta del público. ¿Desde qué momento empieza la cobertura del seguro? Por ejemplo, ¿es posible que el seguro cubra pruebas PCR? La prueba PCR es una herramienta de diagnóstico y está cubierta cuando el resultado es positivo. En ese momento empieza la cobertura de la enfermedad. Recordemos que nosotros cubrimos la enfermedad. Entonces, el momento en que la prueba es positiva, se cubre la prueba y el tratamiento que lo dictamina el médico o los médicos acreditados. Es decir, por ejemplo, un usuario que tiene dudas y, no sé, por ahorrarse se hace una prueba rápida, eso de ningún modo estaría cubierto por un seguro. No, no estaría cubierto y hay una razón detrás de esto. En algún momento nosotros somos 17 millones de habitantes, en algún momento todos vamos a tener que hacernos una prueba y varias pruebas. Entonces es económicamente insostenible poder cubrir todas las pruebas PCR. Yo sé que sería ideal que así fuera, que yo tengo dudas, me hago la prueba, salgo negativo, me cubre el seguro. Cada prueba, la prueba rápida, las pruebas rápidas no tienen una veracidad muy buena, no son muy confiables. La confiable es la prueba PCR. Si es que cada prueba PCR cuesta $100, ¿no? El número es imposible de administrar. Y lo que yo decía en un inicio de la charla, nosotros tenemos que tener un equilibrio entre el costo de la enfermedad y la solidez del sistema. Entonces, cubrir las pruebas a demanda, porque todo el mundo se va a hacer una prueba en algún momento y no una, sino varias, haría que los costos sean simplemente fuera de cualquier lógica y no permitiría que el sistema sea sostenible y a la larga no se podrían cubrir a las personas que realmente se necesitan. Esa es la lógica atrás de esta decisión. Gracias, Eduardo. Tenemos también otra pregunta del público con respecto a las garantías, y esto va para ambos, en realidad para Ana y para Eduardo. Si una persona ya está contagiada y necesita cuidados intensivos, llega a un hospital o clínica privada y le piden una garantía, un voucher o un cheque de por lo menos $2,000 o $3,000. Si está cubierto con un seguro privado, ¿por qué hay que mantener esas garantías? Y si no tiene la garantía, ¿no se le puede atender? No sé si Ana quiere responder primero. Usted, Eduardo. Bueno, esa es una política de las clínicas. Si una persona tiene un seguro privado y el seguro privado tiene un convenio con la clínica, el procedimiento normal es que la clínica se comunica con la aseguradora o con la empresa de medicina prepagada y pregunta sobre cuál es el costo y en base a eso toma una decisión. ¿Me explico? Si es que, por ejemplo, el costo, la cobertura es suficiente y es del 100%, porque eso es otra cosa importante. Hemos hablado de los montos de cobertura, pero también varían los porcentajes de cobertura. En muchos casos la cobertura puede ser del 100%, en otros casos del 80%. Las clínicas normalmente por políticas internas piden esa garantía
cuando, por ejemplo, la cobertura que otorga el seguro o la empresa de medicina prepagada es, por ejemplo, del 80%. Entonces hay un 20% que asume el usuario y para eso se pide la garantía. Ana, me gustaría que complete un poco esta respuesta porque si estamos pensando que es una persona, un paciente que necesita cuidados intensivos y sus familiares están contando las horas para poder ingresar, si no tienen las garantías, en realidad no pueden acceder a un sistema de salud privado. Yo pienso que Eduardo ha dado la respuesta, ¿no?, a esta pregunta. En el tema de las clínicas, yo lo que primero quiero enfatizar es que si el paciente entra en emergencia, es decir, si el paciente está en peligro, esa es la definición de emergencia, nadie puede negar la atención y no se puede pedir absolutamente nada. Eso está normado en la ley de amparo al paciente y el COS nuevo recoge ya ese tema, ¿no? Entonces, eso se cumple en todas las instituciones de salud del país. En relación al tema concreto, yo no podría dar una respuesta, por eso pienso que Eduardo debió ser el que contestó primero y él ya lo ha respondido. ¿Y por qué? Porque ASHPE se hace cargo de los temas de interés común de los miembros. Nosotros representamos a los miembros, defendemos sus derechos en los temas comunes, en los temas grandes, pero nosotros no intervenimos en la gestión de las instituciones. Cada institución define su modelo de gestión. Entonces, como no es un tema que nosotros trabajamos, yo no tendría una respuesta a esa pregunta. Ana, hace unas semanas el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guates, nos acompañó en uno de estos webinars y él nos hablaba de la delicada situación económica del IES. ¿Cómo están las deudas del IES con respecto a la atención que hacen las clínicas privadas a los afiliados del IES? ¿Hay una deuda pendiente? ¿Está cubierto? ¿Cómo está la situación? Los miembros de ASHME mantienen una deuda muy alta, ¿no? Mantienen una deuda muy alta, es decir, la red pública, las instituciones de la red pública deben a los miembros de ASHME. En el caso del IES, la situación es la siguiente: la deuda es alta porque el IES es la institución pública que más nos deriva pacientes, pero el IES es la institución que mensualmente aporta con un flujo determinado, lo que nos ha permitido sobrevivir en las situaciones más difíciles. Porque claro, estando el Estado en la situación económica que está, es más difícil para el Ministerio de Finanzas, que es el que maneja los recursos, en el caso de los pacientes cubiertos por el Ministerio de Salud. Entonces, el IES nos ha aportado eso, ¿no? En este momento, en la coyuntura, tenemos a un presidente del IES que entiende muy bien el problema desde que ha llegado. Hemos tenido hoy día, por eso yo me atrasé, una larga reunión. Él había dicho 1 hora, prácticamente nos llevamos cerca de 2 horas. Y sobre todo observamos que hay una gran apertura para seguir construyendo las soluciones al problema en forma conjunta. Eso no se ha dado con con otros presidentes del IE, aunque también sí hemos tenido esa posición en otros. Entonces sí hay una deuda con el IES importante. ¿Cuánto asciende? Yo prefiero en estos momentos de pandemia y considerando la situación tremenda económica que el país atraviesa, viendo la disponibilidad, digamos, la apertura que siempre han demostrado con nosotros el ministro de Finanzas, la ministra Paula Romo, el ministro de Salud, yo prefiero no hablar de la cifra. Quiero quedarme diciendo, hay una deuda que ¿Es tan grave la situación? es muy grave la situación económica del país y por respeto no quisiera hablar de eso, pero sí hay una deuda, pero vemos que al menos en relación al IES hay la posibilidad de que este problema se vaya solucionando, ¿no? Eso es lo que les podría decir, pero nosotros seguimos atendiendo a los pacientes derivados por el Ministerio, por el IES, por el Ministerio de Salud, ISFA, ISPOL, y también las víctimas de accidentes de tránsito que están cubiertos por el SPAT.
Ok. Cuando usted dice que sí hay posibilidades de pago, podríamos hablar por lo menos, si no de cifras, ¿cuál es el compromiso al que han llegado entre las clínicas privadas y el IES para poder mantener estos acuerdos? Y tal vez de pronto acercar algo, son cuántos cientos de millones, no sé, algo que nos acerque para tener una idea general. Es un monto alto, es un monto alto. Sí, es un monto muy alto. Este, a ver, hoy día han salido 6 compromisos en los que vamos a trabajar en forma conjunta. Pero la ventaja que tiene el IES es que el IES, como yo les decía al principio, paga mensualmente. Inclusive el IES nos pasa una programación por cada miembro de ASPE de lo que ellos van a auditar por mes, porque lógicamente, o sea, uno de los cuellos de botella es el proceso de auditoría, que no tiene que ver con una institución en especial, sino con todo el sistema. No tenemos nosotros, por ejemplo, una herramienta informática auditar con inteligencia digital. Entonces, la auditoría se hace en su mayoría en términos manuales y eso complica mucho la situación. Hay que tener un número de auditores en el área de salud, hay muy pocos en el país, son una serie de problemas, ¿no? Son una serie de problemas. Pero el IES nos va a mandar una programación de los montos que van a auditar por mes. La semana pasada se hicieron transferencias a 4 provincias, eh, Guayas, Pichincha, Ibarra y Azuay. Guayas es la que concentra la mayor deuda, porque en Guayas, en primer lugar, no solo se atienden a los guayaquileños, sino a personas que van de Manabí, de Los Ríos, de Esmeraldas, etcétera, ¿no? Entonces, en Guayas se atienden, pues, las personas de otras provincias y también la red pública en Guayaquil no es tan grande como la de Quito, ¿no? Acá tenemos los grandes hospitales del IES y del Ministerio de Salud. Entonces, la deuda mayor está en Guayas, pero hemos hecho el compromiso, el IES nos va a mandar una programación de montos de auditoría por cada miembro, por ejemplo. Hemos constituido equipos de trabajo, uno para poder trabajar en la deuda vieja, porque en el IES hay una deuda vieja alta, y también para trabajar lo de la deuda reciente. Vamos a intervenir con sugerencias para la contratación de un auditor que pueda manejar inteligencia digital. Van a ser considerados nuestros aportes, lo cual es muy importante. Vamos a hacer un plan para sacar las cirugías represadas. El IES nos va a mandar los requerimientos, en qué áreas de especialidad necesitan hacer las cirugías, y nosotros vamos a decir qué clínicas pueden hacerse cargo de tales y tales cirugías, ¿no? Entonces, confiamos una vez más, confiamos en que el IES va a responder. Jorge nos ha dicho que él quiere dejar, pues, un sistema que funcione ya de mejor manera, no solo por estos meses que le faltan a él, sino para adelante. Hemos venido trabajando en eso desde hace mucho tiempo. El tema, por ejemplo, de la herramienta digital es un proceso que no se ha podido resolver años. Muchas Y esto gracias, es un Ana. tema clave. Muchas gracias, Ana. En todo caso, estamos pendientes de esas decisiones y los acuerdos con el IES. Ustedes van a seguir atendiendo a los pacientes derivados del IES independientemente de la mora o no. Por Eh, supuesto. ¿Por qué predisposición? Quizá el IES es su principal cliente. Hablemos de un 100%. En el 100%, ¿cuántos pacientes del IES llegan a las clínicas privadas? Depende. Hay instituciones e instituciones. Hay unas que tienen una alta dependencia y otras que no. Hay instituciones que también por algunos problemas que han habido prefieren no atender pacientes de República, entonces no se firma el convenio. No se firma el convenio porque esto es libre. O sea, y eso lo maneja cada institución. Cada institución firma un convenio con el IES y entonces se obliga a la atención, ¿verdad? Y en esos casos, pues se recibe a los pacientes. Sí, el IES nos deriva el mayor número de pacientes de la red pública viene derivado del IES. Pero también el IES, como yo les decía, es la institución que ha podido hacer pagos mes a mes.
Entonces, eso ha solventado la dificultad, o sea, ha permitido que las instituciones tengan liquidez para enfrentar sus problemas. En cambio, el Ministerio de Salud, por los problemas que ya conocemos con el Ministerio de Finanzas, no nos hacen pagos, ahí los pagos están retrasados, y es el IES el que ha permitido mantener, pero también porque las instituciones privadas tienen los pacientes privados, ¿no? Y hay un rubro importante también de pacientes cubiertos por los seguros públicos. Muchas gracias, Ana. Tenemos una pregunta del público para Eduardo. Ahora hay mucha incertidumbre con respecto a las vacunas. Se habla de que el acceso va a ser fácil, no va a ser costoso, pero igual estamos a la expectativa de que pase. De pronto, hasta que se cubra todos, el precio de una vacuna va a ser excesivo si es que se la comercializa por el comercio privado. En todo caso, los seguros privados podrán asegurar la vacuna a sus usuarios. ¿Va a haber esa posibilidad? ¿Cómo ven ustedes el escenario? Usualmente siempre es importante tener el contexto general, ¿no? Que en un principio las pandemias no están cubiertas. Después, en términos generales, las vacunas no tienen cobertura porque no existe el hecho de la enfermedad a ser cubierta. Pero este es un tema tan único que este es un tema que hay que analizarlo. O sea, yo creo que las empresas de seguros médicos y medicina prepagada tendremos que analizar esa situación porque de pronto es más conveniente promover y cubrir las vacunas que tener que asumir todo lo que estamos asumiendo en costos. Entonces, normalmente con otras enfermedades no sucede eso, no es económicamente viable, pero en este caso es distinto, habrá que hacer los números, los actuarios tendrán que trabajar al respecto. Es difícil en este momento poder anticipar qué es lo que va a suceder. Dependerá del costo, dependerá de cómo esté la inmunidad en ese momento, dependerá de una cantidad de factores que hay que analizar y habrá mucha matemática de por medio para poder decidir. Ok. Muy bien. Queremos agradecer la participación de Ana Delgado y de Eduardo Izurieta en este octavo foro virtual en primera línea del COVID, del proyecto Desinformación COVID-19. Y bueno, muchas gracias a ambos por su tiempo, a Paul Menamena, quien me acompañó como moderador. Este es un proyecto de USFQ, UTE, Código Vidrio y Diario El Universo. Queremos informarles que nuestro próximo foro será en 15 días, el lunes 14 de septiembre, igual a las 17 horas, y tratará sobre el impacto de la pandemia en las enfermedades catastróficas, cómo están sobrellevando los pacientes con enfermedades crónicas su situación durante la pandemia. Con eso terminamos hoy. Gracias a nuestros invitados. Muy buenas tardes a todos.